Bien. Buenas tardes, chicos, chicas. Entonces, continuaremos hoy la clase de farmacología. ¿Ya? Estamos en farmacología gastrointestinal y estábamos empezando a ver los antisecretores gástricos. ¿Ya? Bien, estas drogas van a bloquear la producción de ácido clorhídrico en el estómago, lo cual es útil para que lo que es la gastritis úlcera, la gastritis gástrica y la úlcera gástrica, perdón, se me chiparon las palabras, es gastritis y úlcera gástrica, se puedan reparar, ya que, como les mencioné ayer, es como si hubiese una quemadura de esas con ampollas peladas en el estómago. Esa es la gastritis. La úlcera es cuando es una llaga más profunda, ¿ya? Ahora, cuando bloqueamos el ácido clorhídrico, la producción del ácido clorhídrico, al bloquear esto, el estómago entonces va a poder repararse a sí mismo. Cosa que mientras esté produciendo jugo gástrico, se va a seguir quemando y no va a dejar que cure. Ya el reflujo gastroesofágico, que se acuerdan que se había mencionado ayer, que sería cuando el contenido del estómago se vuelve hacia el esófago cuando nosotros nos recostamos. Ya. Entonces, este caso también ayuda a disminuir la producción del jugo gástrico y por lo tanto eso favorecería su recuperación. Lo mismo en la dispepsia y la hiperacidez. En cuanto a la pancreatitis, les había mencionado que el páncreas respondía a las hormonas que bota el estómago. Entonces, cuando algo le llega al estómago, a través de hormonas le comunica al páncreas el alimento y el páncreas entonces empieza a producir jugo pancreático, lo cual empeora en el caso de una pancreatitis. Entonces, nosotros apagamos al estómago, también apagamos al páncreas y dejamos que el páncreas se repare a sí mismo. Entonces, por eso sirve también al tratamiento de las pancreatitis. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Entonces, los antisecretores... Doctor, una pregunta, doctor. Ya, esperamos la tienda. Los antiinflamatorios no esteroides, que la verdad que no está ayer, son hasta paraminofenol, ¿no ve? El paraminofenol, paracetamol. No. El mismo hay, que es paracetamol, ¿no ve? Hay abajo, hay 3 grupos más ahí. Fíjate, está en la misma pizarra. Sí, luego de ahí termina en oxicanes y vienen los antiméticos. Claro, antiméticos ya es farmacología. Ya no son esteroideos, ¿no ve? No, ya no. Estos ya son de este tema que estamos viendo, que es farmacología gastrointestinal. Ya, no es que no me quedaba bien claro porque tengo una pregunta en su cuestionario que, que está ahí y tenía mucha duda. Ah, ya. Ya, gracias. Bien. Doctor. Sí. Te escucho. ¿La ranitidina es para un antialérgico? Entraría en ese Porque grupo, pero también no. ¿Qué era lo que ibas a decir? Dime, ahorita te explico. ¿La ranitidina no es un antialérgico igual? Porque yo me acuerdo que me dieron eso, porque me salía alergia. Bien. Por eso,
¿Se acuerdan que ayer cuando hablamos de farmacología, de los antiméticos, también entre los antiméticos se acuerdan que había un grupo que eran los antihistamínicos, ¿no? Si se fijan, aquí Sí. también hay antihistamínicos, ¿estás viendo? Este grupo. ¿Listo? Ujú. Ya. Los antihistamínicos son un grupo de drogas que bloquean un receptor de una sustancia llamada histamina. La histamina es una sustancia que se libera en varios tipos de procesos inflamatorios, incluida la alergia, ¿ya? Entonces, lo que ayer justamente le explicaba, que siempre hay esa confusión. La palabra antihistamínico se refiere a la forma como la droga trabaja, no se refiere al tipo de acción. Ya, si has visto, cuando hablamos de drogas, por ejemplo, hay varias formas de clasificar las drogas. Aquí, por ejemplo, como yo estoy avanzando, lo estamos clasificando en base a su efecto clínico. Ya, por ejemplo, por eso has visto antiméticos, antisecretores. Entonces, estamos hablando en base a su efecto químico. ¿Ya? También, pero a su efecto clínico. ¿Ya? También se los puede clasificar en base a sus grupos químicos y también en base al mecanismo como actúan. Por ejemplo, en este grupo, antisecretores gástricos es en base a lo que es la parte clínica, o sea, dónde funcionan en cuanto a un tratamiento. En cambio, luego los subdividimos en dos grupos, si ves, los antihistamínicos y los inhibidores de la bomba de protones. Esta clasificación es en base a cómo es su fisiología, cómo funciona la droga dentro de su cuerpo, ¿no? Lo que es la farmacocinética. Ya. En cambio, te acuerdas cuando vimos los AINES, fíjate que la clasificación que usamos ahí era en base a su química. Por eso venían los nombres para aminofenoles, etcétera, el nombre de su molécula química. En cambio, aquí es como hacen su efecto, ¿ya? Ahora, antihistamínico se refiere a que bloquea la histamina. No significa que sea antialérgico. ¿Ya? Ahora, la ranitidina es un antihistamínico, pero no es un antialérgico. Ya está el error. Lo que pasa es que muchas veces malinterpretan. Y algunos antialérgicos los meten dentro, o sea, como en este caso, ¿no? Lo que te ha pasado. La ranitidina es un antihistamínico, pero te lo han dado como antialérgico. Ya, como bloquea a la histamina, pudiese tener un efecto antialérgico, pero muy pobre. Es como les yo expliqué de los AINES, ¿se acuerdan? Les dije, ¿no ve? Algunos eran mejores analgésicos, otros mejores antipiréticos, así. Lo mismo pasa con los antihistamínicos. Algunos son verdaderamente antialérgicos, otros como este no tienen un efecto antialérgico real, pero pudiesen tener un efecto muy pobre. Su efecto principal, en este caso, es en el estómago, ¿ya? Lo mismo pasa con los que vimos ayer, con los antiméticos, ¿no? Como el dimenhidrinato, les dije, ¿no ve? Si bien se lo puede decir que se puede usar como un antialérgico, pero no porque no tiene ese efecto, ¿ya? Por ejemplo, acá volvemos aquí a lo que vimos ayer. Mira, a ver, ¿dónde estás? Acá. Acá. Mira, entonces, estos tres de acá también son antihistamínicos y los tres sirven para cortar los vómitos. Sin embargo, la difenhidramina también es un buen antialérgico. Este de acá lo puedes usar como antimético o como antialérgico. En cambio, estos dos de acá, su efecto antialérgico es casi nulo. Por lo tanto, no puedes usarlos como antialérgicos, aunque su mecanismo sea parecido. ¿Ya? Y lo mismo pasaría aquí con esa familia que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, ahí está el error. Si te dieron ranitidina como antialérgico, es porque de repente la persona que te indicó eso lo estudió como antihistamínico y ahí se equivocó.
¿Ya? Entonces, ¿le peló ese doctor? Sí, la vio pelar. Yo creo que le faltó un poco de Ah, experiencia porque si vos estás con un cuadro alérgico y, sí. y quieres cortar, vas a dar un verdadero antialérgico como la clorfeniramina, la cetiricina, la loratadina, que lo vamos a ver más adelante. Hay varias opciones. ¿No? Bien. Ya. Gracias, doctor. Entonces, como les decía, estas drogas lo que hacen es bloquear la producción del ácido clorhídrico. Y bueno, como ya hemos adelantado la explicación, se dividen en dos grupos, los antihistamínicos y los inhibidores de la bomba de protones. Ya, los dos hacen el mismo efecto, pero la diferencia es que este bloquea al receptor de histamina y este no bloquean a la bomba de protones. No vamos a entrar mucho en eso, porque es bastante profundo lo que es la biología molecular, así que no vamos a entrar en eso, pero así trabaja. Ahora, de los antihistamínicos tenemos, como ven, 4, que en realidad la droga original es la cimetidina, y de ahí se han derivado la ranitidina, famotidina y nacitidina. Actualmente, las que todavía seguimos usando serían la ranitidina y la famotidina. La famotidina cada vez menos. Sin embargo, todavía se encuentra porque es económica comparada con otras drogas. ¿Ya? Pero la que más usamos de este grupo es la ranitidina. ¿Ya? Ahora, en el grupo de los inhibidores de la bomba de protones, el más usado es el omeprazol, que incluso es más usado que la ranitidina y la famotidina. ¿Ya? Su efecto a nivel gástrico, el omeprazol, es muy efectivo, ¿ya? Y por eso es el más usado de este grupo de drogas que estamos viendo. ¿Ya? Sin embargo, lo que es las otras que ven, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, son alternativas que se pueden usar bajo ciertas circunstancias. Una de ellas es que cuando se usa cualquiera de estas drogas, no importa cualquier grupo, después de un tiempo de usarlas, pueden, en vez de ayudar, empeorar la situación, porque se ha visto que producen algo que se conoce como efecto de rebote. Después de un tiempo de usar una de estas drogas, en vez de bloquear la producción, empieza a estimular la producción del ácido gástrico. En otras palabras, hace ese efecto rebote. Por eso normalmente, cuando hacemos tratamientos prolongados, estamos hablando más de 15 a 20 días, hay que rotar, ¿no? Por ejemplo, el paciente empezó con omeprazol y en la mayoría de las que son agudas, con 15 días de tratamiento basta. Pero si es una de esas crónicas, gastritis crónica, por ejemplo, que suele haber a veces, a los 15 días tengo que rotar a otro. Entonces, yo, por ejemplo, empiezo con omeprazol, a los 15 días cambio a ranitidina por otros 15 días. Si necesito un poco más de tratamiento, vuelvo a rotar a omeprazol, ¿no? Entonces, a los 15 días. Y en algunos casos cambio a lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ¿no? Esas alternativas. Ya son un poquito más caras, por eso prefiero no usarlas mucho con mis pacientes, pero en algunos casos llego a usarlas, ¿no? Más que todo cuando veo que hay un efecto adverso, alguna de las que estamos usando ahí. Ahora, en cuanto a sus contraindicaciones, como pueden ver, solamente es una, embarazo y lactancia. No hay más. ¿Eso qué significa? Que se puede usar en cualquier persona, siempre y cuando obviamente no haya embarazo o lactancia. ¿Ya? Ahora, aquí hay un pequeño problemita. En las embarazadas a veces, cuando el útero crece muy rápido, o en algunas que su útero es bastante grande porque el niño es grandote, a veces les aplasta el estómago y eso hace que haya reflujo. Y a veces sufren de hiperacidez, ¿no? Y en ese caso, tendría que dar esta droga, pero no puedo, ¿ya? Ahorita les va la solución. Sin embargo, es una de las situaciones en las que debería usar, pero el embarazo me contraindica su uso. Bien, efectos adversos son, podemos decir, no muy frecuentes, pero tampoco así raros, porque los hay, pero no son tampoco muy frecuentes para estar todo el tiempo pendiente de eso. Ya, como ven, pueden ser diarrea, cefalea, somnolencia,
más que todo con los antihistamínicos como la ranitidina y la famotidina, pero tampoco es tan intenso como los otros que vamos a ver más adelante. Va a haber mialgia, que es dolor muscular, galactorrea. Bueno, estos últimos 4 solamente se ven en pacientes que consumen estas drogas por largos periodos de tiempo. Los pacientes que tienen problemas gástricos crónicos, más que todo, ya como gastritis o úlcera gástrica crónica, ¿ya? Porque estos efectos no aparecen con unas cuantas dosis. ¿Cuáles son? Galactorrea, que es cuando la mama empieza a producir leche, ¿ya? Y este efecto, por si acaso, es tanto en hombres como en mujeres. Y obviamente hay que explicarlo porque ustedes imagínense, si una mujer se da el susto de que sus pechos están produciendo leche, si está embarazada, imagínense el susto que se da el hombre, ¿no? Entonces, hay que avisar que puede ser un efecto adverso cuando están tomando por mucho tiempo. Ahora, si es corto el tratamiento, no necesitan advertirlo. La ginecomastia es cuando crecen las glándulas mamarias en el hombre, ¿ya? Eso es ginecomastia. Le crecen al hombre los pechos, como podemos decir, ¿ya? Y también, obviamente, va a generar bastante. Claro que para esto tendría que tomar por mucho, mucho tiempo. Pueden tener disfunción eréctil, que eso es impotencia sexual masculina, no va a poder tener una erección, ¿ya? Y amenorrea, en el caso de la mujer, que significa que se le va a cortar el periodo por más de 60 días, ¿ya? Entonces, estos efectos, como digo, solamente se ve en personas que toman bastante tiempo, ¿ya? En los tratamientos que son la mayoría cortos, no vamos a ver estos efectos. Ya lo máximo vamos a ver diarrea. Por decir que no son tan frecuentes, pero tampoco son raros. ¿Ya? Bien, en sí son de uso seguro. A pesar de estos que obviamente serán incómodos, como ven, no ponen en riesgo la vida del paciente y dependiendo del paciente es tolerable, ¿no? Porque a algunos pacientes, por ejemplo, de la tercera edad no les interesa estas cosas. Pero bueno, eso depende del paciente, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre estas drogas? Doctor, ¿qué diferencia hay entre el omeprazol, lansoprazol? Si tienen las mismas contraindicaciones y todo eso. Todo lo mismo. ¿Qué es lo que lo diferencia? La diferencia tiene que ver con sus características mismo, en cuanto a sus... son lo mismo. Sí, por eso están aquí en el mismo grupo, ¿no? Por eso yo le clasificaba así. Si bien está dividido, si uno lee de cada droga, van a ver que te da lo mismo, ¿ya? Ahora, las diferencias son diferencias clínicas, en realidad, en cuanto a su efecto. Por ejemplo, si vamos a la ranitidina tienes que darle una tableta de 500 miligramos cada 6 a 8 horas, o si es endovenoso también, ¿ya? Entonces, significa que tienes que dar más dosis. La famotidina viene de 20 y 40 y puedes dar cada 12 y hasta cada 24 horas, lo cual te reduce la dosis. Su efecto es más prolongado, ¿ya? Entonces eso te permite incluso dar tratamientos en personas que tienen mucha aceptabilidad, muy poca aceptabilidad a las tabletas. En cuanto a los del otro lado, el omeprazol se va a dar una cápsula de 20 o 40 miligramos cada 12 a cada 24 horas, dependiendo del efecto del paciente. Ya generalmente se suele dar una al día, a las 8 de la mañana, pero depende mucho de la respuesta del paciente. Ya, el lansoprazol y el pantoprazol ya se usa una dosis por día, una tabletita por día. En ese caso, su efecto es más prolongado, puede durar de 24 a 48 horas, ya, lo cual te permite también que el paciente tome menos tabletas, ya, y con un efecto más prolongado. Sin embargo, sus desventajas son sus costos. Ya son más caras. El omeprazol es más económico y la ranitidina es mucho más económico que el omeprazol. Entonces, si bien su efecto, estás viendo, es el mismo, con algunas variantes, no por eso decía el omeprazol, por ejemplo, es mejorcito que la ranitidina, pero en circunstancias tenemos que rotar, así que se los maneja de esa manera. Entonces, solamente vos analizas dependiendo de cada paciente.
Si vos ves que es un paciente que generalmente es de esos que no quiere tomar tabletas o te mira con una cara de que ¿por qué tantas tabletas? Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger un inhibidor de la bomba de protones. ¿Ya? Puede ser omeprazol, lansoprazol o pantoprazol. Si veo que el paciente es de buen nivel económico, seguro le voy a dar un pantoprazol, ¿ya? Porque él va a tener mejor acceso a eso y me va a garantizar también un mejor tratamiento porque su tiempo de duración de la droga es prolongada y no va a estar con esa de estar tomando tabletas a cada rato. Si yo veo que el paciente es de un bajo nivel económico, puedo escoger la ranitidina. Ahora, si el paciente está internado, solamente tengo dos opciones, la ranitidina y el omeprazol, porque son los dos que vienen para endovenosa. Todos los otros solamente vienen para vía oral. Entonces, un paciente internado voy a escoger omeprazol o ranitidina. Si es pancreatitis, por ejemplo, voy a usar 40 miligramos cada 12 horas. Si es ranitidina, voy a usar 500 miligramos, perdón, 150 miligramos cada 6 horas. Entonces, uno escoge según la necesidad del paciente, ¿ya? Porque estás viendo, todo es parecido, ¿ya? Entonces, esos son los criterios clínicos que yo les mencionaba, que no los vas a encontrar en ningún libro. ¿Ya? Los libros vienen así tal como está ahí en la pizarra. Sí, porque decían que escucho eso. Sí, eso es lo que no te enseñan. Bien. Eso es lo que yo decía, ¿se acuerdan de la farmacoterapéutica? Que es un arte porque hay muchas cosas que no son ciencia y no están en los textos. Los textos uno lo lee, es bastante frío y después cuando te toca escoger con el paciente es donde uno está perdido, ¿no? Y esos son detallitos que se van aprendiendo con la experiencia. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O desean algo más sobre esto? ¿Preguntas? No hay. Entonces, el siguiente grupo serían los antiácidos. ¿Ya? Los antiácidos son drogas que su efecto va a ser neutralizar de alguna manera el ácido clorhídrico del jugo gástrico. ¿Ya? Estos no bloquean la producción, como el antiogrupo. O sea, el paciente va a seguir produciendo su jugo gástrico. Lo que van a hacer es que el pH ácido se vuelva más alcalino o neutro, de tal manera que así esa acidez no perjudicaría. Ahora, eso no siempre llega a curar las patologías. Puede camuflar los síntomas y por lo tanto puede que cuando deje de tomar la droga el paciente vuelva a sentir lo mismo. Entonces, por eso no se usan como la droga principal del tratamiento de estas enfermedades. Pero como están viendo aquí, dice como coadyuvante. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, un paciente con gastritis, le voy a dar algunos de los que hemos visto al ratito, omeprazol o ranitidina, o alguno de esos, lansoprazol, pantoprazol, ¿ya? Pero le asocio uno de estos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el omeprazol, las otras drogas van a hacer su efecto, es cierto, pero no me va a aliviar rápidamente los síntomas, ya como el ardor y el dolor. En cambio, estos de acá sí me van a aliviar los síntomas, aun cuando no la curen. Entonces, yo combino ese efecto, ¿no? Uso un antisecretor para que empiece a hacer el proceso de que no produzca ácido, por lo tanto empiece a curar, y un antiácido para aliviar la sintomatología. ¿Ya? Entonces, por eso es como coadyuvante. ¿Ya? Si yo quiero curar una gastritis, no basta con esto. Tengo que darle el antiogrupo. ¿Ya? Ahora, el único caso en que pudiese usar solito esto sería en el embarazo. Es lo que decía hace rato. Ya, en el embarazo no le podemos dar ninguno de los antisecretores, porque es justamente una contraindicación de eso. Pero le puedo dar un antiácido, ya que los antiácidos, si bien algunos se absorben muy poco y por lo tanto no suele verse efecto sobre el feto, ¿ya? Y la mayoría no se absorbe en cantidad importante, ¿ya? Así que se pueden usar durante el embarazo. Entonces, una paciente embarazada, por ejemplo, que esté
con sintomatología gástrica, le vamos a dar esto hasta que concluya el embarazo. Además de eso, le vamos a dar algún tratamiento dietético o hacer que coma de a poquito y no mucho de golpe, ¿no? Así también ayudamos a reducir la sintomatología. De tal manera que cuando ya desembarace, pudiésemos ya pensar en darle las otras drogas, dependiendo de si sí o no, porque muchas, cuando desembarazan, desaparece todos sus malestares. Ya. Entonces podemos usarlo como coadyuvante para gastritis, úlcera gástrica, hiperacidez y dispepsias, ¿no? Para esas patologías. Ahora, ¿cuáles son? Como ven, son varios, muchos no se usan. Ya, voy a explicar por qué. Y algunos pudiesen usarse en circunstancias especiales. ¿Ya? Bien, por ejemplo, el bicarbonato, que es un producto que lo deben conocer porque incluso se usa hasta en la cocina, ¿no? Para hacer tortas, el famoso polvo de hornear, ¿ya? Y lo usan los mascadores de coca, el bico. ¿Ya? El bicarbonato de sodio es un antiácido y se lo puede usar de esta manera, ¿ya? Hasta hace un tiempo yo no lo ponía, pero lo volví a poner porque ha empezado a aparecer en productos farmacéuticos en combinación. Por ejemplo, el omeprazol de Vago viene con nombre de Ulcosol y ha sacado un producto que se llama Ulcosol Rapid, que viene en sobrecitos, en polvo, donde viene omeprazol más bicarbonato, de tal manera que se usa en pacientes que están con mucha sintomatología y se usa para empezar el tratamiento, ¿no? Entonces, los pacientes que están muy adoloridos, con acidez, ardor, se le da un Ulcosol Rapid, ¿ya? Y ya luego al día siguiente se le puede dar ya Ulcosol, o sea, omeprazol puro, ¿ya? Entonces, esto se está usando actualmente para ayudar a hacer desaparecer más rápidamente la sintomatología. Sin embargo, no es aconsejable usarlo por mucho tiempo. Entonces, por eso decía hace ratito, solamente un día o tal vez 2 días. Porque el bicarbonato sucede que puede producir ese efecto rebote del que estaba hablando. Como lo alcaliniza mucho el estómago en respuesta produce mucho más ácido para tratar de mantener un pH adecuado. ¿Ya? Y eso puede ser contraproducente. Entonces, no es aconsejable tomarlo seguido. Pero una vez para aliviar los síntomas, o hasta 2, pudiese funcionar. El carbonato de calcio, no sé si han escuchado hablar de esto, yo he hablado otras veces del carbonato de calcio. Ya, aunque ustedes no lo crean, es la cal. Ya, la famosa cal, carbonato de calcio. O el estuco, que usan para las construcciones. Eso es carbonato de calcio. Claro que no estoy diciendo que vayan y saquen su techo y tomen esto cuando tengan aceites, ¿no? Obviamente, ¿ya? El carbonato de calcio también actúa de la misma manera y igual que el bicarbonato de sodio, ha empezado también a aparecer de nuevo, porque antes se usaba y se lo retiró, ¿ya? Por el mismo efecto del bicarbonato. Alcalinizan mucho el estómago y eso hace que el estómago responda produciendo más ácido. Sin embargo, se está usando actualmente en combinaciones de productos como los que estaba mencionando, que están entrando, ¿ya? Ahora, lo que son el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesia son tal vez los que más se usaron hasta hace un tiempo atrás. Ya, el hidróxido de aluminio, ahorita solamente hay un producto, el Alumagel, que está entrando, ya, y el hidróxido de magnesio es el producto llamado leche magnesia. O sea, una vez lo han escuchado, hasta de repente lo han tomado, ¿no? Porque se usa también como laxante. Ahora, sucede que alguien, no sé si por error o experimentando, en algún momento combinó hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesia, ya al mismo tiempo, y obtuvo un resultado muy bueno, de tal manera que de esa combinación del hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesia salió una nueva molécula llamada magaldrato. Entonces, el magaldrato en sí es la combinación de esas dos. Ahora, sucede que este magaldrato no solamente ayuda a neutralizar el ácido, sino que forma un tipo gel que se pega a las paredes del estómago.
actuando así como una barrera protectora del ácido, lo cual le da esa ventaja extra, ¿ya? Entonces, no solamente bloquea la acidez, sino también protege al estómago, ¿ya? Y eso es lo que ha hecho que el magaldato actualmente sea el antiácido más usado. Los mayores productos de antiácidos que puedan conocer, como Antiax, el Bonagel, Neutravit, Antiax, son magaldrato, ¿ya? Ahora, de repente, si ustedes ven, por ejemplo, en el Bonagel, dice hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesia. O sea, ellos no le ponen el nombre de magaldrato, le ponen los dos de arriba, ¿ya? Pero es el magaldrato, ¿ya? Bien, entonces, una vez que se descubrió esta ventaja del magaldrato, se han tratado de sacar moléculas parecidas como el almagato y el sucralfato con algún resultado, podemos decir, parecido, ¿no? Pero no han podido reemplazarlo. ¿Ya? Ahora, entonces, actualmente, no se olvide, uno de los antiácidos más usados es el magaldrato, por ese efecto ventajoso. ¿Ya? El hidróxido de aluminio y de magnesia ya no se usa mucho como antiácido. Y el hidróxido de magnesia, pues, se sigue usando como su efecto laxante. De todas maneras, si alguna vez no tuviésemos magaldrato, ya saben, pueden usar eso. La leche de magnesia es un producto que se encuentra en cualquier farmacia, incluso hasta en farmacia, y eso más que todo es una recomendación para cuando uno se va a pueblo. Porque aquí en la ciudad, pues, encuentra todas las moléculas, pero si se va a un pueblo, cuesta encontrar algunas, pero hidróxido de magnesio hay. Lo único que hay que tener en cuenta es la dosis. Si usan 5 ml en un adulto, le va a producir simplemente un efecto antiácido, pero si dan 10 ml, le va a producir diarrea, porque es un laxante. ¿Ya? Bien, luego tenemos el bismuto coloidal, que este es un antiácido interesante. No es muy conocido por nosotros, no es muy usado en nuestro medio. Se suele conocer como leche rosada. Ya viene con nombre de bismutol. Ya, su efecto antiácido, podemos decir, es similar a los otros y no le gana al magaldrato. Sin embargo, tiene una pequeña ventaja. Tiene un efecto antiséptico, lo cual sirve para usarse en algunas patologías. Por ejemplo, en cuadros diarreicos, por diarreas infecciosas, se puede dar bismuto y eso solito, sin ser de antibióticos incluso, puede llegar a curar el cuadro diarreico. Por eso su efecto antiséptico. Y hasta hace unos años se descubrió una de las causas principales de la gastritis, que es una bacteria, el Helicobacter pylori, que es una bacteria difícil de matar, ¿ya? Entonces, para poder matar esta bacteria Helicobacter pylori, que son los principales productores de gastritis o úlcera gástrica, ¿ya? Se combinan varios antibióticos, como la amoxicilina, claritomicina, metronidazol, etc. Entonces, actualmente se dan combinaciones de omeprazol más claritomicina, amoxicilina, así por una semana. Y de antiácido pudiese usar cualquiera, pero el dar bismuto le da la ventaja que también ayuda a exterminar a esta bacteria. Entonces, cuando tratamos el Helicobacter pylori, es muy útil usar el bismuto, ¿ya? Esa es su principal ventaja del bismuto, que viene con nombre de bismutol. Bien, entonces, eso en cuanto a las características especiales que puede tener cada uno. Bien, contraindicaciones. En realidad, como ven, insuficiencia renal en diabéticos. Ahí esa comita, bórrala porque fue un error mío. Es insuficiencia renal en diabéticos. ¿Y por qué no se usa en ello específicamente? Tiene que ver con el aluminio y el magnesio, ¿ya? Pero como se va a cortar en segundos, eso les cuento a la vuelta. Así que vámonos yendo a la otra sesión, ¿ya? Vámonos saliendo y nos vámonos a la otra.